Bueno, ahora vamos a estar viendo qué es la inecuación doble. Como lo mencioné hace ratito, las compuestas y las dobles están realmente íntimamente ligadas. La inecuación doble es una inecuación, como lo dice su nombre, que está prácticamente constituida por tres expresiones algebraicas. Si me doy cuenta, acá hay una expresión, que hay otra más, y prácticamente vamos a estar separadas por lo que viene siendo, lo que le da su nombre a inecuación, que son las desigualdades. ¿Okay? Para poder resolver una inecuación doble, realmente existen dos métodos sencillos de solución. La diferencia es saber cuándo vas a utilizar cada uno de esos métodos. Se recomienda que el método 2, que ahorita les voy a mostrar, se utilice prácticamente para todas las inecuaciones donde la x no solamente esté aquí en medio. Cuando tenemos una inecuación como en este caso, el método 1 es muchísimo más fácil de llevar. Pero si tenemos x por este lado, x por este lado, x por este lado, el método 1 pierde su eficiencia y es mejor pasar al método 2 para omitirte prácticamente hacer tantas cuentas algebraicas y pudiese ser que no llegues a la respuesta. ¿Okay? Repito, el método 1 es muy sencillo de aplicar cuando tenemos este tipo de desigualdades donde en los extremos no tengo ninguna variable que esté trabajando. Pero el método 2 es más efectivo cuando tengo variables en dos de las desigualdades o en las tres desigualdades. ¿Okay? O pudiera aplicarlo tal cual en este. Vamos a empezar entonces con el método 1. El método 1 es trabajar todo de golpe. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar a hacer las desigualdades de golpe al mismo tiempo en las tres expresiones algebraicas. Entonces, yo voy a tener que trabajar la expresión tal cual, realizar los movimientos al mismo tiempo, dejando prácticamente en medio a la x solita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a diferencia de las ecuaciones, yo aquí al que quiero despejar es a la x, pero que va a quedarse en medio, no debe quedarse en ningún extremo. Entonces, para poder dejar sola a la x que está en medio, lo primero que tengo que eliminar es a este número 5. Es lo primero que tengo que eliminar. Entonces, en toda la inecuación voy a restar 5. Por este lado me quedaría como 2 menos 5 menor o igual a 5 menos 5 menos 3x menor a 11 menos 5. Lo que estoy haciendo es restar el menos 5 a toda la inecuación para que prácticamente no haya ninguna alteración. De este lado me va a quedar como menos 3 menor o igual, el 5 menos 5 se cancela, que era lo que quería, y me va a quedar aquí menos 3x. Por este lado me va a quedar 11 menos 5, que va a ser 6. ¿Okay? Hasta aquí prácticamente ya reduje lo que viene siendo la inecuación y solamente me queda el menos 3, que está estorbando prácticamente, y lo que quiero es dividir todo entre el menos 3. Pero recuerden que al momento de dividir o multiplicar una inecuación por un número negativo, cambian las desigualdades. Entonces lo primero que voy a hacer es dividir entre 3 y al final voy a hacer la multiplicación por menos 1. Entonces me quedaría como menos 3 entre 3 menor o igual a menos 3x entre 3 menor a 6 entre 3. De este lado me quedaría menos 1 menor o igual a menos x menor a 2. Por último, para eliminar este menos, multiplico todo por el menos 1 y me quedaría de este modo: 1 mayor o igual a x mayor a menos 2. Por lo tanto, ya de golpe tengo la respuesta, que el intervalo respuesta va a ser desde menos 2 hasta 1 positivo. Entonces me quedaría que son las x que pertenecen al intervalo semiabierto de menos 2 hasta 1 cerrado. ¿Okay? Ahora, para plantear el método 2, tengo que utilizar la parte que se estuvo viendo de inecuaciones compuestas, el famoso y el o. Para que esto lo pueda separar en un y, debo de verlo de dos inecuaciones simples. Prácticamente el método 2 es ver la inecuación doble como una inecuación compuesta con y. ¿A qué me refiero? El método 2 va a ser prácticamente trabajar esta inecuación de este modo.
va a ser 2 menor a 5 menos 3x, y además se debe de cumplir que 5 menos 3x sea menor que 11. Entonces, debemos resolver ahora esta inecuación simple por un lado y por el otro esta inecuación simple. Trabajando primero con esta inecuación simple, me quedaría de este modo: 3x es menor o igual que 5 menos 2, porque pasé el menos 3 del otro lado, cambiaría positivo, y el 2 lo pasé de este lado y cambiaría negativo. ¿Ok? Entonces me quedaría como 3x menor o igual a 3. X es menor a 3 entre 3, ya que este 3 pasó dividiendo, y como es positivo no cambia la desigualdad. Por lo tanto, x es menor a 1. Menor o igual a 1. Si me doy cuenta, va a ser algo similar a lo que tenemos en esta parte de la respuesta anterior. X es menor o igual a 1. X es menor o igual a 1. Por lo tanto, por esta parte ya conseguí un lado de la desigualdad. Me hace falta la otra parte. Al realizar esto, simplemente voy a quedarme como 5 menos 11 menor a 3x. 5 menos 11 es menos 6 menor a 3x. El 3 otra vez pasa dividiendo, me va a quedar como ser menos 6 entre 3 menor a x. Menos 6 entre 3 me va a quedar a menos 2 menor a x. ¿Ok? Entonces ya tengo las dos partes de la desigualdad. Me está diciendo que son las x más pequeñas que 1, pero además las x más grandes que menos 2. Si realizo prácticamente un bosquejo de lo que va a ser esta gráfica, va a ser lo siguiente. Las x que son más pequeñas que 1, con un intervalo cerrado, o sea, todo lo ve por acá, pero además tienen que ser las x más grandes que menos 2 con un intervalo abierto, o sea, todo lo ve por acá. Por lo tanto, la respuesta va a ser todas las x que pertenecen a menos 2 abierto hasta 1 cerrado, y es la misma respuesta que tengo con el método 1. Cualquiera de los dos métodos debe llegar a la misma respuesta, solo que vuelvo a hacer las pequeñas restricciones. Si yo quiero aplicar el método 1, preferentemente se hace cuando por los extremos no tengo ninguna x. Si yo quiero aplicar el método 2, realmente es más sencillo en cualquiera de los dos casos, si hay x aquí o no hay x. Ahorita veremos un ejemplo de cuando en los lados tenemos x, y veremos que simplemente tratar de aplicar el método 1 va a ser algo inútil. Bueno, ahora teniendo esta inecuación doble, si yo quiero tratar de resolverlo por el método 1, me puedo dar cuenta de que es algo inútil. ¿Por qué digo inútil? Si yo quiero eliminar prácticamente la x de cualquiera de los dos extremos, va a ser algo complicado, porque si resto x a todo, aquí sí se va a eliminar, aquí sí se va a eliminar la x, pero por este lado se va a sumar una x más, me va a quedar como 8 menos 2x. Por este lado obviamente se voy a quitar una x, y por este se va a eliminar completamente, pero vuelvo a repetir, de este lado sigue habiendo x. Va a ser un poco más embrolloso estar trabajando con ese estilo, así que es mejor aplicar directamente el método 2, donde nos decía que tengo que realizar esta parte por un lado y esta parte por otro lado, y al final unir las dos respuestas. Ahora, lo que tengo que resolver entonces es cada una de las inecuaciones simples por separado. Primero voy a resolver esta inecuación, entonces va a quedar que va a ser 8 menos 32 menor o igual a 5x más x. Me quedó este menos 32 porque pasé el más 32 de este lado. Me quedó este más x porque este menos x lo pasé de este lado. Entonces aquí me va a quedar como menos 24 menor o igual a 6x. Por último, este número 6 va a pasar dividiendo el menos 24. Me va a quedar que va a ser menos 24 entre 6 menor o igual a x. Entonces aquí me va a quedar que va a ser menos 4 menor o igual a x. Pero eso solamente va a ser por esta parte de la ecuación.
me haría falta checar qué es lo que ocurre por esta parte para unir la respuesta. Por esta parte entonces va a quedarme como 5x menor a x menor a 36 menos 32. Este más 32 al pasar del otro lado queda como menos. Esta x al pasarlo del otro lado queda como menos. ¿Ok? Entonces aquí me va a quedar como 4x menor a 4. Ahora, este 4 va a pasar dividiendo, va a quedar que va a ser x menor a 4 entre 4. X va a ser menor a 1. ¿Ok? Vuelvo a repetir, como siempre lo he estado repitiendo, no cambia la desigualdad, ya que el número que está pasando a dividir es un número positivo. Por lo tanto, me doy cuenta que la desigualdad está quedando de este modo: menos 4 menor o igual a x y x menor a 1. Realizamos un bosquejo así medio simple de la gráfica solamente para medio entender el ejercicio. Esto me dice que son las x más pequeños que 1, son todos los números que van por acá, siendo este un intervalo abierto. Y por el otro lado son las x más grandes que menos 4, siendo un intervalo cerrado. Entonces va a ser como aproximadamente por acá, que va a ser un intervalo cerrado, y va a ser todos los números que van hacia acá. Por lo tanto, me doy cuenta que lo que se está intersectando en ambos va a ser de menos 4 a 1. Por lo tanto, la respuesta son las x que pertenecen al intervalo cerrado por este lado de menos 4, al intervalo abierto por el otro lado, 1. Y con eso prácticamente se finalizaría este ejercicio.